Como quien va tirando de un hilo sin saber a dónde le conduce, te has quedado a mirar los negativos del día que bajasteis unos cuantos a bañaros al río sin permiso. Los padres no querían que salierais a explorar los caminos, pero claro, el peligro, los límites. Circulaban entonces las leyendas de niños que jamás volvieron al calor de sus hogares, pero nadie sabía de quién eran, ni cuál era su calle, y os decían que era imposible ver desde la presa la negrura del fondo. La oscuridad enseña a no burlarse de lo desconocido, pero ¿cuál sería el precio entonces? ¿Qué daríais a cambio de saber lo que hay debajo? Buenas noches a todos, buenas tardes. Estamos aquí presentando el último premio de Donais, Cartografía de Nadie, un libro que evidentemente parte del Nadie de Ulises, de la Odisea, para a partir de Homero cartografiar también nuestro presente. Es un libro que habla de exploración, de familia, del paso de la familia, del paso del tiempo, y el autor, que es alumno online, pero ahora aquí en presencial, realizado en carne y hueso, Juan Herrero, que como digo, premio Donais. Nos acompaña también muy apropiadamente Antonio Herrada, que muy apropiadamente está haciendo su doctorado en geografía, para acompañarnos en esta cartografía de Nadie. Juan Herrero es de Valladolid, es profesor de lengua castellana y literatura en un instituto de Getafe, y ha publicado los poemarios Un verano en la orilla del teatro, galardonado con el Premio Ávila de Poesía, y A pesar de la lluvia, que obtuvo también el Premio Complutense de Literatura. Colabora con la revista de esta casa, la Fundación Nayagua, de la Fundación Centro de Poesía José Hierro, y este libro que, como digo, vamos a presentar hoy, fue galardonado con el último Premio Donais 2024. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Juan, muchas gracias Antonio por querer acompañarnos, y es todo vuestro. Gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias. Creo que la trampa de ser geógrafo y poeta me hace acercarme hoy a Juan, que además es un amigo al que conocí gracias al Premio Complutense de Literatura, que él me dio el relevo, él lo ganó en el 2022, yo en el 2023, y nos hizo entablar una amistad que sobre todo creo que se afianzó del otro lado del Atlántico, cuando nos fuimos atrapados en un aeropuerto y nos topamos sin saber que los dos andábamos por las mismas tierras. Teniendo en cuenta que este es el tercer libro de Juan, que en mi mano tengo toda su obra, esto me hace recordar la frase de Martí de que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Para ti también un poeta que cita a Juan en todos sus libros. Pues creímos que era pertinente, en vez de hablar de datos biográficos y de quién es Juan, que ya saben que es de Valladolid, que nació hace 72 años, profesor de literatura y tal, que sería interesante saber cómo llegamos a Cartografía de Nadie. Y creo que la genealogía de este libro parte sobre todo de los libros anteriores. 3 libros publicados ya, 3 libros premiados, que además es un dato interesante siempre para un joven poeta, y que se inauguró con este libro que es Un verano en la orilla del teatro, donde yo creo que hay algunos apuntes que van enlazando muy bien con lo que pasa luego con los otros libros y sobre todo con Cartografía de Nadie. Yo he apuntado algunas cosas que me llamaban la atención. Juan sobre todo trabaja, y lo ha hecho en varios de sus libros, con una combinación del poema corto y el poema más largo, ensayando sobre todo estructuras que tienen que ver con la métrica, y eso desde el verso libre siempre es una apuesta interesante y que yo creo que se va a ver muy bien visto, sobre todo en cartografía, donde el uso del endecasílabo sobre todo ya se hace como mucho más fuerte y a la vez más natural, que yo creo que es uno de los grandes logros del libro. Un verano en la orilla del teatro es, como todo primer libro, muy cercano al autor. Hay poesía de amor y sobre todo poesía de una experiencia que también ensaya una máscara, y creo que es una característica muy interesante en la poesía de Juan. Yo te voy a pedir que me compartas algún poema de este libro, porque creo que desde ahí vamos a poder hacer el camino hacia cartografía. Claro que sí. Muchas gracias a todos por acompañarme esta tarde. Muchas gracias a la Fundación, a Pablo, a Maika, a Julieta y a Rosana. Y como sabéis, bueno, yo soy alumno del taller online de Azahara, he estado los martes, ahora estoy los lunes, y para mí es un placer estar en este sitio que siento como una casa.
Este libro por el que me pregunta Antonio, que no solamente es un amigo queridísimo, sino también es un excelente lector de poesía y un gran poeta, por eso lo he traído aquí. Es complicado que a veces los amigos también te digan cuando escribes algo que no les gusta, y Antonio lo hace, así que eso también tengo que agradecérselo mucho. Este libro, Un verano a la orilla del teatro, que fue mi primer libro, pues se escribe un poco, la idea del libro es un poco diferente a todo lo que vino después, porque al final en este primero lo que hacía, o la manera de escribir lo que tuve fue probar con lo que estaba estudiando para el comentario métrico de las oposiciones de Madrid, que como aquí algunos sabéis, pues tiene un comentario métrico del primer texto bastante fuerte con la clasificación de los endecasílabos y todo esto. Entonces yo dedicaba la última hora en la biblioteca a leer y a escribir algo, a ir escribiendo algo. Y al final salió este primer libro. Me parece interesante el tema que me sacas de la máscara, porque ahora mismo no recuerdo que haya aquí mucha máscara en este primer libro. Es una voz lírica, un yo poético muy cercano al yo biográfico y autobiográfico, pero sí que hay otros temas que se comparten o que de alguna manera han aparecido repetidos después en A pesar de la lluvia y por último en Cartografía de nadie. Uno de esos temas es obviamente la poesía lírica, que está abordada, la poesía lírica en el sentido de poesía más amorosa en el plano, en el nivel tradicional, pero en Cartografía de nadie sí está abordada desde otras perspectivas, de los que luego creo que también podemos hablar un poco, pero hay un tema que es la revisitación de la familia y de la memoria. En los dos libros he escrito algunos poemas a familiares, en este caso a mis padres y a mis abuelos, y también alguna poética. Quizá podríamos compartir ese poema que tengo a la memoria. Lo que sé de mi abuelo es gracias a la poca memoria que mi abuela guarda a salvo, de quien borra las marcas dibujadas en la pared de casa por el amor y el tiempo. La imagino guardando con cuidado las fotos de color sepia y las cartas, las mete en un baúl que cierra mientras mira de reojo a la muerte y se sonríe. Esconde bajo llave todo, con la seguridad que da lo incierto, para dármelo a mí y a mi familia. Fue un hombre excepcional en todos los sentidos. Reza tirando migas de pan por el camino. Aunque estemos a salvo, el tiempo avanza firme dibujando el surco que perfila su voz al horizonte del recuerdo. Qué fuertes hemos sido, pero a la vez que débiles. Desde el ocaso tenue, donde apuro un cigarro como premio a la victoria efímera de seguir en la lucha, en silencio ya cierro la ventana y te abrazo junto al tiempo y mis incertidumbres. Después del primer libro llega A pesar de la lluvia, que es el libro por el cual nos conocimos en la Universidad Complutense, que gana el premio Complutense. Yo creo que la genealogía, sobre todo, de la conexión entre el primer libro y el resto, es que creo que en los primeros libros de los autores hay muchas de las señales que luego se van a desarrollar. Por ejemplo, en el primer libro hay un poeta, La abuela, que es un tema que va a volver en Cartografía de nadie. Y este libro es un libro que parte de un viaje a Guatemala, el cual le permite al autor no solo encontrarse con la realidad que va a haber allí, que es natural, pero también es social, y que es una realidad muy difícil, sino también con la poesía hispanoamericana y latinoamericana. Es muy interesante que la literatura de Juan siempre tiene muchos referentes que son literarios, pero también que vienen del cine, de la música, y me parece que es muy honesta, es muy sincera, porque además lo va expresando siempre, lo va diciendo, incluso en algo que se ha vuelto habitual en algunos libros, en notas finales, ¿no? Donde dice, he bebido de aquí y he bebido de allá. Eso me parece que es un rasgo muy honesto y a la vez muy interesante. Este libro a mí me gustó particularmente porque además nos une una pasión que es escribir libros. Nos gusta escribir libros de poesía. Creo que es un ejercicio interesante también, peligroso, lo reconocemos, pero es un libro interesante y que además nos pone siempre en la circunstancia de cuando cerramos un libro, de qué va a ser el próximo libro. Y sobre eso hablaremos cuando lleguemos a Cartografía. Te voy a pedir que
claro que sí. Que me comentes un poco sobre A pesar de la lluvia. Hemos hablado largo y tendido de esto en varias ocasiones. Hemos hablado, normalmente no hemos hecho cerveza mediante, pero Antonio y yo nos conocimos justamente presentando el Premio Complutense de Literatura. Yo lo gané en 2021, el libro salió publicado en 2022, que fue el año que ganó Antonio. Entre el fallo del premio de la Complutense y la publicación media un año. Es decir, en ese acto institucional coincide el premiado del año anterior al que han publicado el libro ese año y el premiado del año en curso que sale al año siguiente. Entonces Antonio y yo nos conocimos ahí, pero no volvimos a vernos hasta que yo me casé y estuve de viaje de novios en Cuba. Y volviendo en el aeropuerto José Martí de La Habana, hubo una serie de protestas en la ciudad que hicieron que el gobierno cortara los suministros de luz, con lo cual el aeropuerto estaba completamente cerrado a la tecnología. El aeropuerto de ese día pues, hacían las tarjetas de embarque a mano y todo esto. No había aire acondicionado, cosa que para mí fue terrible, no creo que tú estás más acostumbrado, pero para mí fue demoledor. Y estuvimos allí horas y horas de espera. Y entonces, en uno de los paseos que me di por el aeropuerto, me encontré una cara conocida y resultó ser Antonio. Y ya desde entonces no nos hemos vuelto a separar. Así que eso fue muy bonito. Sí. Además, respecto a lo que comentabas también a propósito del primer libro, del verano y de este, yo creo que el gran cambio que vino con A pesar de la lluvia en mi forma de escribir fue que a partir de ahí empecé a tomar el libro como unidad de trabajo, no solamente los poemas, sino que a partir de esos poemas creo que en el verano hay un hilo conductor, pero es más tenue quizás que en A pesar de la lluvia y mucho menos que en cartografía. Efectivamente, A pesar de la lluvia es un libro que sale de un viaje a Guatemala. Estuve en un campo de trabajo y misión allí durante 5 semanas, en julio y agosto, cuando tenemos vacaciones los profesores. Estuve en un campo de trabajo y misión en Guatemala, en el pueblo, en la aldeita de Santa Polonia, muy cercana a Tepán, y yo me llevé una especie de cuaderno donde iba tomando notas diariamente que no eran poemas. Pero luego, al volver a España, hubo algo, no sé decirte, quizás incluso llegaba a no conciliar el sueño, yo necesitaba contar eso de otra manera. Y escribí este libro que además, al contrario de lo que vamos a con cartografía, lo escribí muy rápido. Fue un libro que en 5 meses estaba escrito. Y bueno, habla un poco de ese viaje, de esas experiencias, de esos encuentros no solo con la naturaleza, sino con las gentes, con las costumbres, con la cosmogonía, con la manera de entender el mundo que tienen allí, que yo me encontré y que fue para mí extraña. En ese sentido, la poesía ya estaba escrita. Era lo que me encontré. No hizo falta hacer ningún tipo de pirueta expresiva para contar ese extrañamiento. Uno de los momentos que más me impactó cuando fuimos a visitar el lago Atitlán fue que alrededor del lago había 12 pueblos que estaban nombrados con los nombres de los 12 apóstoles. Y en San Juan La Laguna, nos encontramos con un grupo de mujeres que habían mantenido a sus familias haciendo una cooperativa de algodón. Y eso me pareció magnífico, porque eran ellas las que llevaban a los cantantes de la familia, que también lo conocen, porque era algo muy extraño de ver. Y les dediqué este poema. Los títulos de los poemas de A pesar de la lluvia son notas del sitio en el que se escribe o son de alguna forma pequeños apuntes que yo iba trazando en mi cuaderno y que luego el poema sirve como glosa a esos apuntes. Y yo allí apunté: las mujeres de la cooperativa de algodón trabajaron en silencio durante miles de años. El poema lleva una cita de Delia Quiñones que dice: para llorar con ellas esta afrenta de siglos. En San Juan La Laguna las mujeres silvanan, su algodón recolectan, separan las semillas y vuelven a plantarlas, estiran y varean, a golpe reafirmando quiénes son esas madres
esas que resistieron su propia condición de esclavas, de mujeres. Hilar es el siguiente paso también callado. Su destreza en el uso del malacate tiene lo que ahuyenta a los malos espíritus. Repiten las mismas filigranas sobre los pantalones blancos de sus esposos. Itzel, diosa de luna, ve girar esta rueda, más fuerte que la propia muerte. Termina el turno. Las plantas, los insectos, polvo igual que nosotros, dan color a las telas. Tejen en la cintura con el mismo instrumento que hace 5000 años. Fuera los niños juegan y sus risas abrazan la fuerza de las gotas que construyen el lago. En el aire en silencio puedo entender de pronto y en un idioma extraño cada lengua del mundo. Otro de los motivos que creo que se repiten de alguna manera con más o menos claridad en los 3 libros es el tema de las poéticas y de enlazar una determinada poética, una manera de escribir, no solamente con lo preceptivo, con lo que yo creo que es una reflexión acerca de lo que es la escritura o lo que debe ser escribir un poema, sino también con alguna especie de mensaje vital. Al final hay una cita que le gusta mucho a un compañero mío de taller del año pasado, de los martes, que es Fernando, que dice que San Juan de la Cruz, que dice aquello en el camino de la perfección, de que para ir a donde no sabes, debes ir por donde no sabes. Y este poema habla un poco de eso. El título en este caso es una cita de las Geórgicas de Virgilio. Felis quid potuit rerum cognoscere causas. Arrancar las raíces para sembrar lo nuevo. Subir al huerto encima de la iglesia en el monte y girar la cabeza para ver el paisaje, austero y desgastado por la sangre y el humo. Apoyarse en un árbol y sentir la corteza. Disfrutar del cultivo en la cima de una loma. Alimentar el huerto, los pollos, los chompipes. Vigilar el tamaño del coche del siguiente invierno, ir tomando todos los aguacates caídos de las ramas. Arrancar las raíces. Escribir en la tierra y cultivar el poema son como 2 caminos para alcanzar la meta. Escarbar hacia el fondo para abrazar el nada. Llegamos entonces a Cartografía de Nadie, un libro que tuve la suerte de leer, incluso creo que antes de que se enviara a la Donais. Una suerte que tenemos esos amigos poetas que nos compartimos. Ya después de que hemos conversado largamente sobre que tenemos un nuevo proyecto, que estamos escribiendo. Eso lo hice cuando me diste luz verde. Yo lo mandé a la maestra y me dijiste, no está mal. Es cierto que a veces en las conversaciones, yo particularmente, que no tengo formación en letras ni en humanidades, siempre me chirrían un poco las referencias. Me gusta meter cosas en la poesía que vengan de mundos no poéticos. Cuando Juan me comentaba, oye, estoy haciendo un libro sobre la Odisea, Ulises, a mí aquello como que no me terminaba de cerrar hasta que leí el libro. Y además porque creo que yo, siendo geógrafo, me ha robado un poco el tema de utilizar este término tan geográfico que es cartografía. Este libro también es sobre un viaje. Es un viaje que es doble, porque es un viaje que es una referencia literaria a un libro que trata sobre un viaje, pero también es una cartografía interior. Y por tanto, parte desde la metáfora, desde el título hay una metáfora muy interesante que va conectando toda la genealogía del libro. Es cierto que el libro habla con un texto que se llama poética, también creo que es un defecto que ambos tenemos, reflexionar todo el tiempo sobre el tema de la poesía, de la metapoesía. Y es un libro que yo creo que lo leerán con gusto, además por el premio y por todas las referencias que traen, pero sobre todo porque yo creo que, además de todos los ensayos que había hecho en sus libros anteriores, logra aquí algunos resultados que venía ensayando, pero que creo que aquí se ven en todo su esplendor. Hemos hablado mucho de que los libros que tienen, como el poema que acaba de leer, referencias tan fuertes, tan vívidas, tan de la alta cultura, digamos, son peligrosos también, porque hacen que muchas veces determinado tipo de lector no logre captar todo el mensaje. Juan, por ejemplo, aquí en este libro ensaya un recurso que a mí me gusta mucho, que es titular los poemas a partir de referencias directas a la Odisea
pero con un texto que no tiene nada que ver, que puede ser un texto escrito en el garaje de su padre. Eso creo que le da una doble lectura al libro y que hace que distintos tipos de lectores se puedan acercar a él. Hemos hablado mucho también sobre la poesía española, la poesía joven española, y aquí yo creo que es un libro donde se desarrolla en su total esplendor la máscara del poeta, que es algo que a mí me gusta mucho. Incluso en este libro Juan se pone la máscara de personajes de la Odisea, pero además de personajes de su familia, sus amigos, varios poemas escritos desde la voz de una mujer, que es una cosa que también me pareció muy interesante, y se separa un poco de lo que podría ser la experiencia personal, lo que ha vivido, o el diario, que creo que hay muchos poetas que lo aceptan también, el diario tan cercano a la experiencia, a la escritura del libro. Juan también lo sabe separar. Hay algo también que a mí me llama mucho la atención, que partiendo de la referencia de una obra escrita en verso y además en cantos, en 24 cantos, algo que también había ensayado en A pesar de la lluvia con el Popol Vuh, esto con otra referencia, obviamente 24 cantos, 24 textos, además dividido en 3 secciones, que está muy bien también porque está muy relacionado con las 3 etapas de la Odisea. Me llama particularmente la atención que el libro tiene una musicalidad que lo conecta muy bien con la obra original. Y esto está expresado sobre todo en el uso del decasílabo, que aquí yo creo que se expresa en su mayor esplendor. Hay una naturalidad en el ritmo, pero también en el transcurrir de las palabras. A Juan le gusta mucho la métrica. Yo me he dado cuenta cuando me he puesto a reflexionar sobre por qué suenan tan bien sus poemas. Lo ensaya mucho en sus libros anteriores con estructuras interesantes, con octasílabos, con alejandrinos, y aquí también hay muchas referencias ocultas que a veces yo, por ejemplo, no lograba entender del todo, pero que no bloquean la interpretación del poema, que creo que es lo más interesante. No sé si quieres pasar a una primera lectura de algunos textos del libro y luego seguimos conversando. Vale, ¿tienes alguna preferencia? A mí me gustan particularmente, mira, por ejemplo, Ulises ante el rey de los Feacios, que expresa muy bien esto que estaba comentando de la doble referencia, la corriente subterránea del poema. Sí, además yo tengo la impresión de que en este poema en concreto, de que se podría explicar algunas referencias, pero sería un poco como explicar un chiste. Entonces voy a pasar a leerlo directamente y ya está. Vale. Recuerdo que mi padre de pequeño me subía en sus hombros para que viera el mundo, que los años entonces me negaban. Otras veces jugábamos a ser los héroes de los cuentos que contaba para que me durmiera en esas horas. La alfombra del salón se convertía en un perfecto campo de batalla. Luchaba con espadas de juguete, se tiraba en el suelo y me dejaba que le ganase siempre. En Coruscant, la estrella de la muerte, o esa playa de Troya en que plantamos ilusiones de felpa y migas de galleta en los peluches. Igual que a él te vi llegar y tuve que mirar hacia arriba para verte, sin saber del dolor que se ocultaba detrás de tu silencio. Llorabas como un niño al escuchar canciones cuya letra no entendías, pero hablaban de ti. No debe avergonzarte, pues mi padre se escondía también dentro del baño para llorar cuando éramos pequeños. Entonces me costaba comprenderlo, pero es que nunca tuvo ningún talón de Aquiles fuera de nuestra casa. Pensaba que podría llevar todo, el paro, las facturas, la hipoteca, como un atlas encima de su espalda. Cuando le vi llorar no me miraba. Me lo cargué en los hombros y nos fuimos de aquel presente en llamas los dos juntos. Mi Padre poderoso, tan grande como un Dios, como si nada pudiera ni siquiera hacerle frente. Jamás le vi tan fuerte como entonces, dejando que sus lágrimas borrasen los últimos confines de aquel mundo. Yo quería comentarte también a propósito del tema de las máscaras. Hay un libro, tengo particular predilección por libros que se escribieron hace pues, unos
unos 10, 15 años, quizás más, pero el paso del tiempo es cruel para todos, ¿no? Entonces, estaba pensando justamente en un libro que creo que ganó el Valencia Nova hace ya algunos años, que se llamaba Cara Máscara, de Álvaro Tato, y que ahí el referente eran las obras de teatro. Y ahí aprendí muy joven que era un recurso muy interesante poder jugar a probarse en las voces de otro. Y me pareció un libro deslumbrante que recomiendo a todo el mundo, Cara Máscara. Hay otra cosa también que hemos hablado y que me parece vital, cardinal en un poeta, que es echar mano de lo que tiene cerca. Juan es profesor de literatura, hemos hablado sobre por qué esta referencia. Incluso para la presentación estuvimos comentando que hay tantas, de hecho creo que lo dijiste hace muy poco, que 1 de cada 5 obras de recepción clásica está relacionada con la Odisea, y eso creo que es muy interesante. 1 de cada 4. De cada 4. Es una barbaridad, ¿vale? De hecho, yo llevaba mucho tiempo pensando en hacer algo con la Odisea. Me parecía muy llamativo. Cuando estaba en primero de carrera, hubo un profesor que me dio un libro que había editado que se llamaba Nadie en suma. Eran 40 poemas sobre el tema de Ulises, ¿vale? Y bueno, creo que no he sido el único en la sala que ha escrito sobre Ulises. Y bueno, pues cuando yo llego a este nuevo instituto y me toca asumir la docencia de la asignatura de cultura clásica, yo no soy de latín. Hay muchas referencias en las que me pierdo. No soy de latín, no soy de griego, soy de lengua castellana. Entonces, bueno, pues volví a leer algunos textos, a Safo, a Catulo, a Píndaro, y me encontré con la Odisea. Yo había leído originalmente en la traducción de José Manuel Pavón, que imita en muchos casos la sonoridad de los dáctilos, que es como está escrita, y en esta ocasión, para releerla, cogí la edición liberada de Blackie Books. Y ahí me volví a encontrar con el momento en el que Ulises baja al infierno y se encuentra con el fantasma de Aquiles, que reconoce que sí, se ha equivocado eligiendo morir joven a cambio de la fama, que lo que tenía que haber elegido era una vida larga y que fuera en la medida de lo posible también una vida plena y una vida feliz. Y ese fue un poco el detonante del libro. Cartografía de nadie, a propósito del título, que me lo decías antes, es el título que es una historia de un robo, en realidad. Porque claro, cuando yo pensaba ponerle un título a este libro, eso de cartografía me sonaba un poco visto ya. Pero claro, había visto que José Luis Gómez Toré tenía un libro que se llamaba Llamarse Nadie. Vaya, ya no puedo. Que William tiene un libro que se llama Los Nadies. Y entonces pues no me quedó otra que ponerle cartografía de nadie. Al final, el juego de las máscaras está un poco inscrito también en la propia Odisea, y es que al final no conocemos a ese personaje principal, a ese Odiseo, lo conocemos a través de sus máscaras. Pero resulta que la vez que le dice al ciclo que me llamo Nadie, si no recuerdo mal, es la única vez que dice la verdad. Entonces me pareció interesante ese juego, llevarlo por ahí. Y respecto a los títulos, respecto al título del libro, respecto a los títulos de los poemas, también me parecía muy interesante la idea del viaje de la Odisea, que hay varios momentos en los que parece que va a llegar y nunca llega, porque hay un destino, porque hay una maldición, porque hay una eventualidad que se lo impide, y entonces el camino se hace más y más largo. Y resulta que al final el camino o el lugar de regreso es el propio viaje. Eso lo decía muy bien algún autor romántico inglés, algún autor del posromanticismo inglés, que decía que al final para Ulises volver a Ítaca o haber podido volver a casa en realidad fue una decepción, que lo suyo era el viaje, que lo suyo era el trayecto. Y de hecho, hablando del viaje y del trayecto, hay una conexión también en este libro con los libros anteriores, que es la vuelta al poema de amor. El poema de amor siempre tiene muchos riesgos también. Yo creo que lo has abordado muy bien en este libro, porque lo juntas todo desde la experiencia personal, desde la experiencia de las máscaras, porque hay también poemas de amor externos que no parten directamente de tu experiencia, sino desde lo que tú crees que piensa alguno de los personajes, y siempre la conexión con la obra. Yo te iba a pedir que leyeras alguno. Puede ser Me gusta mucho que leas eso, que lo abordo desde lo que yo creo que piensan esos personajes, porque es efectivamente así. En este libro hay mucha ficción y muy poca autobiografía. La hay, pero hay muy poca, ¿no? Cuando me dicen, no, el poema a tu madre, bueno, al
poema de tu madre, esa es tu opinión, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿el de Calipso dices? Sí, o el de Nausicaa, cualquiera. Y lee el título, que creo que los títulos son importantes, ¿no? Nausicaa descubre al tiempo el amor y la poesía. Nausicaa es la princesa del reino de los Beacios, que se encuentra con Odiseo varado en la playa, un Odiseo al que Atenea en ese momento le ha conferido un aspecto más juvenil que el que tenía. Y Nausicaa se enamora de Odiseo. Es en el momento en el que Odiseo oculta su identidad hasta que se rompe cuando el Aedo está cantando las historias de los héroes de Troya y nadie sabe quién es. Pero Nausicaa lo que sí que sabe es que pese a su juventud y a estar enamorada, el papel que le corresponde a ella es el silencio. Y eso sabe hacerlo muy bien. El poema se titula Nausicaa descubre al tiempo el amor y la poesía. Te miro mientras duermes y te aparto el pelo de la cara, no comprendo los misterios que escondes más allá del velo de tus párpados cerrados. Te retiro la arena de la piel, tratando de buscar alguna pista con la que ordene el mapa de tu nombre. Llegaste igual que llegan los veranos, lleno de noches cortas que me saben a sal y a fruta fresca en la terraza de tu edad empapada de salitre. No te estás dando cuenta, pero pienso, mirándote dormir en mi regazo, que en el fondo el amor no es otra cosa que disfrazar de sueños las incógnitas del otro, pues me pierdo en el intento de seguir tus señales sin saber nombrar lo que me pasa. Ya lo has visto. Me he resignado a no saber quién eres, ni qué se esconde bajo tus palabras, palabras que reducen, que derrumban las murallas de todas las ciudades, palabras que refrescan como el agua, y como el agua escapan si las trato de atrapar con las manos mientras duermes. Me he resignado a no saber quién eres, y todo estará bien porque es inútil tratar de decir más cuando nombrarte alcanza las preguntas que se ocultan en las profundidades del asombro, preguntas que serán jóvenes siempre, aguardando una respuesta que no llega mientras te quito el pelo de la cara. Tiene un texto ahí, tiene una cita de Idea Villarín, muy sutilmente. Hablamos también de que en este análisis de por qué Juan decide hacer este ejercicio, a mí me recordaba lo que pasa en algunas facultades de arte dramático, donde hay un ejercicio para todos los alumnos que es hacer una interpretación propia de algún texto clásico. Juan ha sucumbido a esto y de hecho no es el único. Estuvimos comentando que ambos estamos esperando que en el 2026 Christopher Nolan va a sacar su interpretación de la Odisea. Por tanto, yo creo que desde los griegos que nos dibujaron todos los reinos del mundo, como lo dicen aquí, pues esto es un tema que vuelve y que siempre estará entre nosotros, ¿no? Hablando de eso, yo quería que leyeras algunos de los textos estos que he comentado, donde te pones en la piel de otros personajes, sobre todo personajes femeninos. No sé si quieres leer el texto de Dobles de Acción o algún otro, porque me parece que es uno de los grandes aciertos del libro, ¿no? Sí, claro, hay una película sobre la Odisea de Camerini en la que utiliza un recurso que yo solo, bueno, no tengo mucha idea de decirlo, ¿no? Pero había visto en algunas adaptaciones del cuento de Peter Pan en el que el capitán Garfio es interpretado por el mismo personaje que el padre de los niños. Y lo que me hizo mucha gracia en la película es que en este caso Penélope y Circe son interpretadas por la misma actriz. Y no es que me hiciera mucha gracia el hecho de que fuera la misma actriz la que interpretara los dos papeles, sino que hay un guiño a romper la cuarta pared que diríamos en teatro, y incluso parece que Kirk Douglas se da cuenta cuando aparece en la isla de Circe. Es uno de los últimos poemas de la primera parte. La segunda es un poquito más extensa, pero bueno. Dobles de acción. En la película de Camerini sobre Ulises, Kirk Douglas no distingue a Circe y a Penélope. Y no nos engañemos. Nada tiene que ver con que a las dos mujeres nos haya interpretado la misma actriz durante aquel rodaje. Nada que ver con eso, la película. Solamente es el truco que utilizo
con la finalidad de hacer visible que Penélope y yo no somos tan distintas en el fondo. Yo soy el bosque oculto en la neblina, ella las nubes que le ciegan, la voz a las gaviotas. Y es que al final del cuento ella se queda con lo que el mar olvida y yo trato de hacer que olvide el mar. Pero las dos lavamos las palabras, cocemos las mentiras con las flores y tamizamos todas las excusas. En esa cinta sobre Ulises nunca se contaba que el mérito fue mío y que la magia consiste en destejer todos los hilos para esquivar las luces de los faros. Juan y yo compartimos también entre las coincidencias, ambos ser muchachos de provincias. Creo que este también es un tema que aborda muy bien el libro y que lo conecta muy bien con la Odisea también, porque recordemos que la Odisea es un libro que no parte del inicio de la historia, parte de la evocación de lo que pasó a través de uno de los personajes principales, y Juan lo hace aquí también. Vuelve a su casa, a su infancia, a los recuerdos. Quiero que me compartas alguno de los textos, no sé si Orfeo en el Licho o algún otro, de los textos donde vuelves a esa provincia. Me has contado que los 3 libros los has escrito en Madrid, pero yo siempre pienso que en el crecimiento de un poeta que viene de provincias, hay muchísima relación en la importancia que le damos a esos pequeños detalles y a la poesía como tal, como expresión artística. Así que te voy a pedir que compartas alguno de estos textos. Obviamente tú cuando vienes a una ciudad tan grande y que además no es la tuya, tienes que abrirte camino en todos los sentidos. Entonces, sí que hay algunos poemas que hablan de una evocación de la infancia en casas de alquiler para verano, de las vueltas a la ciudad de provincias cuando ya estoy viviendo en Madrid. Hay poemas que hablan de todo eso. También hay poemas que hacen referencia a la lucha que es ganarse la vida aquí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta vocación de fracaso, que es un guiño al capítulo de las sirenas. De hecho, lleva una cita de Emily Ruffel que está tomada de un poema donde aborda de manera más directa también este encuentro de las sirenas, y que dice que no hay nada más seductor, más terrible que la historia de nuestra propia vida. Y un par de ellos, me parece. Sí. Esta vocación de fracaso y luego el de Orfeo. En la mitología, los cantos de sirena son las palabras agradables, dulces, que estrellan los navíos en la noche. Pero puede cantar lo que no existe. Puede que las sirenas signifiquen otras cosas, quizás ahí esté la clave. Puede que las sirenas, con sus voces, nos alejen de aquello que una vez creímos construir con nuestras manos, igual que los castillos y los nombres que dibujábamos sobre la arena, pero no tiran hacia abajo siempre. Las sirenas también llevan corbata, reparten sus tarjetas personales y se anuncian radiantes en su LinkedIn. Puede que las sirenas nos obliguen a hipotecar la vida, los amigos, las tardes libres, los libros sobre la mesilla y, en los peores casos, el yo de mayor quiero. Quizá dejar de ser esos que fuimos sea peor que hundirse en las llanuras abisales de cada fin de mes. En la mitología las sirenas cantan lo que quisiéramos oír, pero el secreto está en no hacerles caso. El poema que abre la segunda parte, La bajada al infierno, es este de Orfeo en el Elíseo, donde realmente hay una evocación, entroncando con lo que me decías antes de la poesía lírica, también una evocación del primer amor. Pero en muchos casos el primer amor más grande de todos es el propio tiempo. Me acuerdo de jugar descalzos muchas tardes. Lo recuerdas, bailábamos en las losetas viejas del garaje, la canción del verano, la que fuera. También me acuerdo del olor a limpio, de los ambientadores de los coches y del barniz y el cloro y de los globos de agua y de las cenas juntos en la mesa del patio. Me acuerdo de hasta cómo ibas vestida cuando por fin me decidí a pedirte que salieras conmigo tanto tiempo después. Pero no soy capaz de recordar cuál era el tono exacto de tu voz, ni cuál era tu olor cuando te levantabas. He oído en estos años cómo crecen ortigas por las jambas de las puertas.
Por eso fue a buscarte al inframundo. Había un final abrupto del que me hablabas también una de las veces que quedamos, cuando todavía no habías leído el libro entero, fue uno de tus primeros poemas que te enseñé, este de Orfeo. Yo creo que, bueno, me quedan muchos deseos de compartir otros poemas, pero ya lo podrán descubrir ustedes en el libro. El poema que abre el libro es un texto que se llama precisamente Poética y que dice algo muy interesante sobre los mapas, ese salirse del camino, ese tener el mapa para no mirarlo. Yo quería que compartieras también, porque hemos hablado que has seguido escribiendo, que tienes otros proyectos, que quizás desde aquí hay unas coordenadas que nos van a llevar al próximo libro. Todavía ni yo mismo, no sé si tú sabes por dónde irá, pero bueno, quería que compartieras algo. Está muy relacionado también con tu tiempo acá en el centro, y además me has invitado a que me una también a los talleres, estoy deseoso de hacerlo. Lo que compartes aquí y lo que has ido aprendiendo también. Bueno, hay un par de cosas que me interesan bastante ahora. En este curso con Azahara estamos trabajando el fragmento. Bueno, yo estuve 3 años trabajando en cartografía y los 2 primeros no conseguía hacer nada, iba dando palos de ciego, me salía algo súper relamío, algo que necesitaba agarrarse a la Odisea, y que creo que no todo el mundo que tuviera una lectura reciente del clásico pudiera entender. El lenguaje era mucho más distante, no me estaba sonando bien. Y fue conocer a Azahara y tirarlo todo. Y en el último año darle el empujón definitivo al texto, solo me quedé con un poema. Y ahora hay dos cosas que este año estamos trabajando más en el fragmento, que me interesan mucho. Entonces yo tengo aquí un par de poemas que me gustaría leer, y bueno, después de, creo que esto lo sabe todo el mundo que ha publicado, que cuando sacas un libro, a veces hay una sensación de vértigo, ¿no? Por cómo se va a recibir y por qué vas a hacer después. Entonces, había una clase que me gustó muchísimo, que escribimos un poema y ahora os cuento cuál es el secreto. Yo me excuso, amor, ante la muerte y el tiempo. Cuento con los dedos de mis manos cortadas las horas que paso en los cuartos del aire. En el ángulo oscuro, el peso de la luz nunca es el mismo, y es como si una culpa nos pesara. Te prevengo como nadie me previno a mí. Todas las preguntas las he formulado demasiado tarde. Por eso duele tanto entrar en las palabras, porque su amor recuerda el paso de otros cuerpos para hundirse después en la distancia. Triste concepto sin gravitación, ni tú, ni yo, ni el aire, ni las hojas, y este beso igual que un largo túnel. Cuando tienes vértigo de escribir un poema, la manera de escribirlo es que ninguno de los versos sea tuyo, como ha pasado en este poema. Es un collage, es un pastiche de textos que me gustaron mucho. Pero hay otro tema sobre el que sí que me interesa escribir, y sobre el que este texto, que yo creo que ya vamos a cerrar para daros un poco la palabra y para salir al cuchipandeo, que realmente es a lo que hemos venido, que sigue hablando sobre la familia, pero quizás de un modo menos directo, más reflexivo. También he jugado con otra de las cosas que hemos visto este año, que es el fragmento quizás más serial. Y a este poema lo llamé La casa de mis padres. Los primeros veranos todavía no habían puesto el asfalto en nuestra calle. Por alguna ventana mirábamos al mundo y teníamos todo por hacer. Recuerdo bien el patio de la casa, el césped, a mi madre, que nos sacaba el tendedero al sol, y al sol secándonos también los gestos. Salir, dar un paseo después de ver los libros. No sé dónde leí que la escritura les pone un peso encima los instantes para que no se vuelven. Queda aire, ¿qué queda de la encina donde hicimos cabañas en el aire? Quizá la luz que agosta la mirada, una estación tras otra. Me he parado a escuchar cómo la vida crece por la corteza de los árboles secos. Quien regresa a una casa solo explora las formas que conoce de habitarse. Muchas gracias. Podemos hablar un poquito aquí, podemos hablar fuera también si queréis. Yo estoy encantado además de ver muchas caras conocidas,
de los talleres, de los cursos y de otras veces que hemos podido coincidir aquí, y me va a encantar estar un ratito con vosotros. Así que muchísimas gracias. ¿Te puedo preguntar o qué? Por supuesto, quiero que me pregunte. No sé si era una indirecta. No. Dices en Poética, en el poema este que estábamos comentando que había el libro, dices, hablar sobre los mapas desde los extravíos y seguir en la ruta solo por el placer que da salirse un rato del trayecto. ¿Cómo lo sé formular? Para ti, ¿cómo te ayuda a ti la poesía, la literatura, o qué es lo que te ayuda a ti efectivamente a este extravío, ¿no? A este salirse del trayecto? Bueno, la poesía creo que ha quedado constatado a lo largo del tiempo que no nos hace mejores, nos hace más sofisticados. Entonces, tú no puedes ir a la poesía a buscar ninguna respuesta, puedes ir a intentar mejorar la calidad de las preguntas que te haces, que es algo que dijo aquí María Negroni hace muy poquito tiempo. Y al final, bueno, hay un guiño evidente a los talleres y hay un guiño evidente a Zahara en el hecho de abordar la escritura desde otros lugares, incluso desde fuera de la propia escritura. Y sobre todo, pues también desde fuera de uno mismo, que eso va también este libro. La poética, pues al final es un pórtico que abre las tres partes del libro, pero me interesaba también como declaración de intenciones, como una suerte de hacer borrón y cuenta nueva sobre lo que había antes y sobre lo que iba a ser este libro. Y las derivas que ahora me interesan, es extraviarme. Soy muy caprichoso también en las lecturas, ¿vale? Yo no fui capaz de terminar mi tesis doctoral porque fui incapaz de casarme durante 4 años con un único tema. Si a mí me apetece leer un libro, me lo leo, y a lo mejor al día siguiente tengo otros intereses, no lo sé. Yo no soy más profano de todo lo demás, pero me parece curioso lo que acabas de decir. Tú te pierdes aposta para encontrarte. Es que es muy divertido. Creo que las mejores noches de todo el mundo eran aquellas en las que salías de tranquis a tomar unas cañas, ¿no? Y al final te acabas liando y no sabes lo que va a ser y no sabes lo que va a pasar, ¿no? Esos planes vitales improvisados, esa gente a la que te encuentras por el camino, que son la que hace el camino, pues al final creo que es lo mejor y lo más barato de todo, en la poesía y fuera de la poesía. Sí, me interesaba también mucho hacer referencia a la Odisea, por supuesto, a las lecturas, a los clásicos, al taller, a compañeros, amigos. Hay un poema, de hecho, en el libro a un amigo que perdí en un accidente de tráfico, pero el libro sobre todo estaba planteado como un homenaje a mi padre. Y es una suerte poder tener a mi padre y a mi madre, a los dos, y de tenerlos bien. Y entonces creo que por esa vía también era algo que yo no esperaba. Yo no esperaba escribir un libro que fuera un homenaje a mis padres y al final acabó saliendo. Entonces a eso me refiero con uno de los planes improvisados. Y me pareció muy bonito hacerlo porque además creo que ese tipo de homenajes hay que hacerlos en vida. No hay que esperarlo. No estamos a esperar. Yo por ahí hay un verso que me encanta aquí. Dice, te reconoces por tus cicatrices. Sobre todo por esas que no se pueden ver. Eso me encanta. Muchas gracias, Santos. El de las cicatrices es un poema que habla también sí que es más autobiográfico. En este caso lo que lo detona es, pues bueno, el pensar que iba a haber personas que iban a estar ahí siempre, ¿no? Sobre todo en el caso de amigos de muchos años y que de un día para otro desaparecen. Y te quedas preguntándote por qué, te quedas en blanco. Y ese poema habla un poco de eso. Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Juan, sí. Estaba pensando justo que circular, bueno, todavía queda mucho curso, ¿no? Pero arrancamos el curso, si me recuerdo mal, con María Gómez Lara, ¿no? Que presentaba Mis Voces, que un ejercicio, ¿no? Que creo que coincide, aunque el planteamiento no es exactamente el mismo, ¿no? Pero con esta escritura tuya, ¿no? En cuanto a los vínculos, relacionarse con los clásicos. Y no sé si se te pasó alguna vez por la cabeza o se te está pasando ahora el hecho de proyectar un posible libro
que dialogue con otras lecturas distintas, ¿no? A lo mejor lecturas que indicar más, o a lo mejor también en clase, pues no sé si tienes algo por ahí. Bueno, yo creo que siempre existe eso por ahí, ¿no? Esa posibilidad. Sí, bueno, el tema de la Biblia es algo que me ha interesado siempre, sobre todo el Antiguo Testamento. Pero ahora mismo lo que me interesa es tratar de desasirme de todo y tratar de escribir un libro que directamente no tenga citas. Estoy a ver si lo consigo, porque es lo que realmente me cuesta. Me cuesta mucho, sobre todo cuando me hablan de la métrica, del sonido, yo lo que envidio es la gente que escribe sin necesidad de eso, ¿vale? Yo creo que he tenido que aprender por circunstancias de la métrica tradicional, pero que ahora lo que me toca es desaprenderlo. Y en eso estamos. Con las citas me pasa un poco lo mismo, y con los anclajes a los clásicos. Me gustaría que hubiera algún trabajo que no estuviera directamente vinculado a ninguna lectura, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el libro, y ya estoy cayendo en el error, ¿no? Pensando en un libro, pero estoy pensando en 80.000 soldados de terracota, de Maribel Andrés Llamero, que ella misma ha dicho que es una conversación con su padre, o con la figura de su padre, y que precisamente por eso no quería incluir ninguna cita en el poemario, que todo fueran textos originales y que no hubiera de alguna manera ningún anclaje a la tradición, ¿no? Aunque creo que en el caso de Maribel, pues la vinculación por la manera de escribir y por la manera de abordar ¿no? la enfermedad, la muerte, la ausencia, y cómo todo luego después tiene que ir volviendo a su cauce, aunque sea doloroso, aunque sea muchas veces a golpes, incluso con la burocracia. Es un libro que tiene mucho que ver con el padre de Sarah Noll, siendo completamente distintos. A lo mejor el de Maribel es mucho más lírico, mucho más tierno, pero sí que encuentro ahí una vinculación, aunque no es directa, es muy sutil, es muy tenue, y eso es, creo que eso es ahora mismo lo que más me interesa, hacer algo que no tenga que ver con nada en particular. Pues Juan, yo te voy a fastidiar el plan, aparte de agradecerte que hayas venido, que hayas traído esa empanada que está ahí y está esperándonos en la mesa aquí en la que estoy pensando. Entonces sí que te voy a pedir que te despidas. Precisamente aquí en esta casa tenemos nuestras devociones particulares, Louis Gluck es una de ellas. Entonces te voy a pedir que leas para despedirnos el poema el del diálogo con Louis Gluck, que es todo una cita. Es un diálogo con Louis Gluck y es sobre todo un diálogo con Anne Carson. Anne Carson tiene en su libro Hombres contra las libres, que está magníficamente traducido por Jordi Doce en Pretextos. Tiene un libro en el que hace este mismo juego que hago yo con Louis Gluck, lo hace con un poema de Catulo y va intercalando versos de Catulo con otros suyos. Y aquí, en este caso, este es un texto del taller del año pasado, en el que Azahara lo que nos dijo es: inventad a partir de algo que hayáis visto escrito en un cartel de una tienda, de una frutería, de una señal de tráfico, de un restaurante, de lo que sea. Y en este caso a mí me llamó la atención esta sintaxis tan pobre de este cartel que está escrito en algunos puertos de montaña, que vienen sin signos de acentuación también, ¿no? Atención, línea discontinua solo indica eje carretera. Eso es lo que pone en el cartel. Y abajo pongo, como hace Carson, explicando el título, una señal de tráfico bastante común en los puertos de montaña. Los versos en inglés son de Louis Gluck, de Meadowlands, de su poema Nostos, que también me parecía muy apropiado hablar del regreso para este poema, que es el que abre la tercera parte, que es justamente la del regreso. Fields. Smell of the tall grass, new cut. Estoy leyendo un texto de Louis Gluck que trata de un regreso, me imagino, a alguien que vuelve a casa dando vueltas por un camino que antes conocía y piensa que las calles están llenas de tiempo. As one expects of a lyric poet. Louis Gluck, desde el jardín, ve llegar al viajero. El viajero sonríe porque sabe que el camino de vuelta deberá hacerlo solo y que la carretera se vuelve más estrecha en ese tramo. We look at the world once in childhood.
Y Gluck se acuerda ahora de Cavafis. Cuando emprendas el viaje de regreso, pide que tu camino sea largo. El viajero sonríe porque piensa que al mirar hacia atrás se disuelve en la vida que no tuvo y guarda las razones debajo de la lengua. The rest is memory.